echada. Aquí en España nos encontramos ya en un punto de no retorno. Es decir, hagamos lo que hagamos, estamos ya lanzados hacia adelante. Y hace unos pocos días, por no decir horas, leí un titular en un medio de comunicación español, un titular que creo que habías generado tú, José Luis, que decía algo así como: la vuelta al cole es una bomba de relojería si se ignoran los aerosoles. ¿Nos podrías extender un poquito más esta pregunta o la respuesta, evidentemente? Bueno, pues lo que hemos estado investigando y trabajando con un grupo de muchos científicos es entender las formas de transmisión. Y la conclusión a la que hemos llegado es que este es un virus que se transmite sobre todo por aerosoles, por el aire, ¿no? Y que luego también se puede transmitir por las superficies, hay que seguir lavándose las manos. Y si alguien te tose o te estornuda, también pueden ser estas gotas que dice la OMS, ¿no? Entonces, lamentablemente, la OMS está muy confundida y todavía no ha aceptado esto, ¿no? Pero eso no cambia, el virus hace lo que hace independientemente de que la OMS se entere o no. Entonces, ¿qué hacer? Perdona, cuando dices la OMS está muy confundida, ¿a qué te refieres? La OMS dice que el principal método de transmisión son estas gotas, digamos, que salen cuando hablamos o cuando tosemos y que caen en 1 metro. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Y esto es un error enorme. Dicen que esas gotas son gotas que cuando ya tienen más de 5 micras, pues tienen ese comportamiento. Cuando en realidad para tener ese comportamiento que nos dicen tienen que ser de 300 micras. Entonces, esto es un error. Pues el movimiento se describe con la ley de Newton, la fuerza igual a la masa por la aceleración. La diferencia en la masa entre lo que dicen y lo que es correcto es un factor de 200.000. Es que son unos errores apabullantes. Y llevamos meses diciéndolo y se niegan a corregirlo. ¿Y eso en la práctica en qué se traduce? En la práctica se traduce en que en vez de pensar que digamos que el virus que sale de una persona va a caer en 1 metro y que si nos mantenemos, estamos en un bar o en un restaurante o en un colegio, que si nos mantenemos a 2 metros y nos lavamos las manos estamos completamente seguros. Esto es falso. Esto es muy falso, ¿no? Y lo que en realidad tenemos que pensar, en vez de cosas que caen al suelo, tenemos que pensar como una analogía en el humo. Como que toda la gente con la que estamos está fumando y entonces el humo está más concentrado delante de la persona, pero puede llegar a llenar una habitación si tiene poca ventilación, ¿no? Y entonces los factores que aumentan el contagio, digamos, por los aerosoles, por estas partículas, pues es estar en interiores mucho tiempo, con mucha gente, con poca ventilación, sin mascarillas y hablando, cantando, gritando. Y cuando digo esto, me dice todo el mundo, acaba usted de describir un colegio. Y es verdad. Entonces, por eso un colegio es una incubadora del virus, ¿no? Entonces, hacer los colegios como se hacía normalmente antes de que hubiera virus es ponerse a cultivar el virus a propósito, casi. O sea, un colegio, esto es un titular, ¿eh? Es una incubadora del virus. Es decir, esto que estás diciendo, perdóname, es una bomba. Es decir, está todo el mundo. Date cuenta que los medios de comunicación hoy justamente, no sé si, bueno, hoy en día puedo seguirlos de cualquier sitio del mundo, pero las últimas 48 horas en España nos están bombardeando literalmente con todos aquellos artículos que, imagínate la de miles de artículos científicos sobre el COVID que están publicándose últimamente, pero nos están bombardeando exclusivamente con artículos que dicen, más o menos, ¿no?, que los niños no contagian. Prácticamente hemos pasado de hablar de supercontagiadores a que no contagian, que no nos preocupemos, evidentemente a escasos días de comenzar el colegio, ¿no? Entonces tú de repente nos dices que un colegio es una incubadora del virus. Un colegio hecho sin ninguna medida de protección, como si hubiera hecho normalmente, ¿no? Eso yo creo que sí. Y bueno, yo no soy epidemiólogo, pero hablo y sigo a los epidemiólogos y a la gente que sabe. Yo lo que entiendo de los niños es que de 10 a 19 años, digamos, contagian igual que si fueran adultos. De menos de 10 años parece que sí contagian menos, pero sí contagian, ¿no? Entonces, decir que no contagian me parece que no es correcto, no es consistente con la ciencia. Estoy de acuerdo, porque además imagino que te refieres a un artículo que se publicó hace relativamente poquito, un estudio de un montón de niños en el que justamente se tabulaban de esta manera. Y era uno de los, creo recordar, José Luis, uno de los artículos
que tenían una de las mayores muestras a nivel mundial y no decía lo que estamos escuchando las últimas 48 horas en España. Esto, de todos modos, del contagio por aerosoles, yo creo que más o menos ya lo has explicado hace unos momentos, ¿no? Pero según tu estudio, ¿qué porcentaje aproximadamente de contagios se está produciendo a través de estos aerosoles? Bueno, esto es una cosa que no se sabe muy bien, ¿no? Entonces, y también varía, ¿sabes? Si varía en el comportamiento. Es lo mismo que el factor R varía si nos confinamos o no, tal, pues las fracciones varían. Lo que yo estimo, digamos, mi impresión basado en la evidencia y en cómo se comporta la transmisión, es que los aerosoles o el aire es como un 75%, y luego hay como un 20% a través de superficies y un 5% por estas gotas que caen al suelo si alguien, digamos, te tose o te estornuda y te acierta, va hacia ti y te pegan estas gotas en los ojos, ¿no? Entonces, hay que lavarse las manos y todo eso, esto es importante, pero es más importante ventilar que desinfectar. Y esto me parece que no se está haciendo bien, se está haciendo al revés, ¿no? Bien. Es decir, ¿tú qué sugerirías, por ejemplo, para en un momento dado como una de las mayores medidas a utilizar en el cole? Imagino que las mascarillas y la distancia, ¿no? Quizá. Sí, pues mascarillas, distancias, reducir densidad, a lo mejor unos días por internet, pero en realidad la medida más eficaz, hay una medida muy eficaz, que es hacer las cosas afuera. Se sabe que de estar adentro, de estar afuera, baja el contagio un factor de 100, a lo mejor. Entonces, lo que deberíamos hacer es, pues, el Parque del Retiro, dividirlo en trocitos para todas las clases y hacer turnos, y todos los espacios abiertos que se pudiera, hacer allí las clases con mascarillas, con la distancia que se pueda, cuando se pueda, poner carpas, digamos, techos, pero con las paredes abiertas para que pueda circular el aire. Eso sería lo primero, ¿no?, que se debería hacer. Y luego los días que haya que estar adentro, si no hay suficiente sitio, pues eso, sin mascarillas, con distancia, y poner limpiadores de aire, ¿no? O sea, o tratar de abrir las ventanas si se puede, los días que se pueda, pero hay veces que no se puede. Entonces hay una cosa que funciona muy bien para quitar el virus del aire, que son los filtros. Y entonces hay unos más caros, filtros EPA, que los compras y es nada más una caja con un ventilador, pasa el aire por un filtro, el virus se queda allí y pone el aire limpio, ¿no? Pero también hay otros que simplemente con un ventilador normal y un filtro de aire acondicionado se pueden hacer y funcionan muy bien, ¿no? Entonces, son todas estas medidas que se podrían poner en marcha para reducir el riesgo, ¿no? Sí, porque realmente yo he estado mirando filtros EPA buenos, ¿no? Y no son especialmente baratos, ¿no? Además hay que reemplazar continuamente los cartuchos y todo esto. No sé, es un gasto importante. Son caros, o sea, pues un filtro, yo he comprado uno para mi madre, pues, que es una situación de riesgo, y pues me ha costado 300 euros, ¿no? Y esto, pues, los colegios me dicen, yo no puedo comprar 300 euros por 30 aulas, ¿no? Y esto es entendible, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer un filtro con un ventilador, pues eso cuesta a lo mejor 30 o 40 euros, y entonces ya eso sí empieza a ser más factible, ¿no? Y funciona muy bien. Hay muchos estudios en China y en Singapur que esto lo usan para la contaminación y funciona muy bien. ¿Hay algún manual práctico por ahí de hacer esos filtros con ventiladores, por ejemplo? Sí, hay algunos, y luego te los puedo pasar por Twitter si quieres. Los hemos puesto ya varias veces. Ah, fantástico. Lo digo para que también los seguidores, los guardianes, les echemos un vistazo, ¿vale? Joan Miquel, quería preguntarte también alguna cuestión. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Por qué la OMS es tan reacia a aceptar que el virus se contagia por aerosoles? Por una cosa de tradición científica. Es una cosa de la historia de la medicina que os la cuento muy rápido. A ver, en 1860 Pasteur descubre los gérmenes y entonces se dan cuenta que para transmitir una enfermedad infecciosa tiene que ir de la persona A a la persona B de alguna manera físicamente, ¿no? Por el agua, por el aire. Y entonces se pone a la gente a investigar para esta enfermedad, para aquella enfermedad. Antes de esto había una teoría de las miasmas, que las enfermedades venían por el aire, era como un fantasma, era muy peligroso, ¿no? Y daba mucho miedo. Entonces, esto sigue. En 1910 hay un médico norteamericano, Charles Chapin, se pone a recopilar toda la evidencia desde Pasteur de la que la gente ha investigado, pues el cólera va por el agua, esta enfermedad tal, y entonces él se da cuenta que muchas enfermedades se transmiten muy bien cuando la gente está cerca, ¿no? Y que si hay más distancia social, se transmiten menos bien, que esto es verdad
y es por lo mismo que nos lo dicen hacer para el COVID, ¿no? Pero él no sabía por qué y él pensó, había unos estudios de un alemán que veía esto de las gotículas que salían y que caían al suelo en 2 metros porque las gotículas son más grandes y se podían medir. Los aerosoles, pues se pensaba que era posible, pero no se podían medir. Entonces, él toma la postura, en un libro muy, muy famoso, que el contagio de enfermedades por el aire es casi imposible. Y esto llega en un momento en el que se convierte, digamos, en el dogma de la epidemiología y de las enfermedades infecciosas. Y ya desde entonces, desde 1910, ha sido prácticamente imposible convencerles de que ninguna enfermedad se transmita por aerosoles. Incluso, por ejemplo, el sarampión, que es extremadamente contagiosa, que ahora se sabe que se transmite por aerosoles, lees artículos de hace 50 años y dicen, esta es una enfermedad que se transmite por gotículas y por superficies. Y coges esos artículos, tachas sarampión y pones COVID-19, son las mismas palabras que dice la OMS ahora. Han hecho ese error ya varias veces, también lo hicieron con la tuberculosis, también lo hicieron con la varicela, pero en estas enfermedades fueron obligados a aceptarlo porque la evidencia era tan obvia, ¿no? Pero entonces con la COVID es una enfermedad menos contagiosa y con las enfermedades menos contagiosas, aunque como la gripe u otras que van por el aire, estas no las han aceptado. Y entonces para ellos piensan que es una ley de la naturaleza que una enfermedad que va por aerosoles tiene que ser muy contagiosa, cuando en realidad es un error de la historia. Entonces, y la gente que está en la OMS está dominada por este pensamiento y es que no les entra en la cabeza. Y como los aerosoles nunca han sido importantes porque es imposible transmitir enfermedades, pues no les prestan ninguna atención y no tienen a ningún experto. Y por eso cometen estos errores espeluznantes. Pero José Luis, cuando en ese caso, por ejemplo, tú haces ese fabuloso estudio, un grupo de científicos hacéis esos estudios donde aparecen unos tantos porcientos brutales de contagio vía aerosol, ¿qué dicen en la OMS? O sea, cuando ven eso, cuando ven que, bueno, por lo menos puede ser plausible que se propague, que se contagie la gente por aerosol. ¿Qué hacen? Sí, pues, ¿nos dicen algo que...? Sí, han pasado de decir, cuando sacamos la carta que escribimos con los 239 científicos, han pasado de decir que era casi imposible a decir que, bueno, en algunas circunstancias, pero básicamente decir que es muy raro, ¿no? Que es una cosa muy poco frecuente. Entonces, no llega el mensaje, ¿no? Pues a países como en España, digamos, donde la OMS, lo que dice la OMS va a misa, ¿no? Pues no llega el mensaje del aire, ¿no? Entonces tenemos que ser los científicos individualmente los que lo decimos, ¿no? Y, profesor García, le voy a hacer una de las preguntas, yo creo, cúlmines de esta noche. A ver, ¿es segura o no segura la vuelta a las aulas, según usted imagino que ve las noticias aquí en España? Pero si tuviera que llevar a su hijo al colegio, o a un hijo suyo, o a un familiar, ¿no? ¿Qué es lo que exigiría? ¿Qué es lo que sería una condición sine qua non para poder llevar a este niño? Es decir, si no hay esto, yo no piso el colegio. Estamos hablando de clases de 20 y tantas, 30 personas, 30 y tantas personas. ¿Qué es lo que habría que exigir? Y si no, plantarse, es decir, mi hijo no entra al colegio. Mire, yo ya me había plantado al colegio, tengo un niño de 6 años y aquí hay menos casos que allí, bastantes menos. Y yo ya me había plantado y decía, mi hijo no va al colegio con tantos casos, ¿no? Entonces, en España yo lo que veo es que esto no es seguro. La única forma de ser seguro... Y perdóname, para aclararlo, ¿le has llevado al colegio o no le has llevado al colegio al final? No, todo el colegio ahora es todo por internet, porque se han dado cuenta que no era seguro, ¿no? A lo mejor porque yo y otros expertos estamos aquí y nos han escuchado, ¿no? Y hay menos casos que en España, en Boulder. Sí, la última vez que lo miré, pues había aquí había la mitad que en España, que la media de España. Es decir, con la mitad de casos que en España... ¿no hay clases presenciales en Boulder? Correcto. Vale, bien, es que es un... Joan Miquel, eso es un titular, es decir, está más claro que el agua. Es lo que estamos escuchando ahora. La mitad de casos y los colegios están cerrados y está haciendo todo no presencial, ¿no? A través de internet, imagino. Correcto. Bien, perdóname que te haya interrumpido pero es que no quería dejar pasar esa idea que creo que es muy importante. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que exigirías para decir, bueno, pues sí, venga, llevo al niño al colegio? Claro, si esto depende del nivel del virus, ¿no? Si el nivel del virus baja mucho, pues entonces se podría hacer adentro, con filtros de aire, con ventilación, con mascarillas, se podría hacer. Si el virus sigue al nivel que está ahora,
la única situación en la que yo llevaría a mi hijo al colegio es si se hiciera afuera y con mascarillas. Eso sí que me atrevería, ¿no? Pero si es dentro de cualquier local cerrado, es una situación muy peligrosa. Pero profesor García, en Colorado justamente eso no es Florida. En invierno hace un frío ahí que te pela. Bueno, pero ahora no estamos en el invierno, ¿no? Y hay un artículo que salió en el New York Times hay una epidemia de tuberculosis en Nueva York en 1910. Hicieron las escuelas afuera en unos inviernos muy duros y hay unas fotos, los niños con 3 abrigos, pero funcionó y se redujeron mucho los contagios, ¿no? Entonces, yo creo que el invierno en España, en cualquier sitio, es menos duro que el invierno de 1910 en Nueva York. Entonces, esto se podría hacer. Los inviernos neoyorquinos y sobre todo los antiguos, Miquel y yo tenemos mucha experiencia de pasar frío no. Lo siguiente, es decir, de que se te congelaban las lágrimas en algunas ocasiones, no es broma, ¿eh? Y entonces, ¿cuál debería ser el protocolo, no solamente ya para los alumnos, pues si no nos podemos olvidar también de los pobres docentes, ¿no? Que muchos no tienen 20 años y están realmente preocupados porque literalmente lo que ha dicho es que está un colegio, y es verdad, y justamente lo de que los colegios son una incubadora es un término que yo he utilizado muchísimas veces, ¿eh? Una verdadera incubadora de los virus. ¿Qué protocolo se puede hacer también con los profesores? ¿Qué más se puede hacer? Hombre, los profesores tenemos que darles las mejores mascarillas y hacerles las pruebas de sellado para que las puedan llevar bien puestas, darles protección a los ojos, porque los aerosoles también pueden entrar por los ojos, aunque es menos probable, y pues mantener las distancias, pero también por la misma razón, si yo tuviera que dar clase en persona, que gracias a Dios ahora lo estoy dando por internet también, por la misma razón, pues solo la daría si fuera afuera. O sea, si no es que es un riesgo demasiado grande. Es decir, tú como profesor, si tuvieras que dar clase, a propósito, ¿no estás dando clase ahora mismo en la facultad? Sí, por internet. ¿También por internet? Sí. Es decir, bueno, la universidad tiene algunas clases en persona, pero han aumentado la distancia entre los alumnos. O sea, antes había, pues a lo mejor me parece que eran 3 metros cuadrados por persona y ahora hemos pasado a 15, una cosa así. Mucha menos 15. Gente. Sí, una cosa... Es decir, ¿cuánta gente cabe en el aula ahora, entonces? Pues había aulas que cabían 300 y ahora caben 40, ¿sabes? Están todos bien distanciados. Entonces, nos han escuchado, esto es seguro, pero claro, entonces la mayoría de las clases no caben y se tienen que dar por internet, ¿no? Y yo tengo la suerte de que la mía se tiene que dar por internet. Si fuera en esas condiciones, en un aula como están haciendo aquí en mi universidad, con muy poca densidad y con buenas mascarillas, pues a lo mejor sí que lo daba, ¿no? Pero si tuviera que entrar en un aula, digamos, como lo describen en España, ¿no? Donde no hubiera ningún cambio, ahí, vamos, no me metía, me da igual que me echen, ¿sabes? José Luis, aquí en España, bueno, tenemos el chat lleno de docentes que la verdad están escuchando súper atento todo lo que estás diciendo. El protocolo de los centros pues estipula quizá entre hora y hora abrir 5 minutitos la ventanita, si el tiempo acompaña y la autoridad competente lo permite, ¿no? Pero ¿crees que eso es la mejor ventilación que puede tener? Me da risa. Eso no es la ventilación. Eso no es la ventilación. La ventilación tiene que ser durante todo el tiempo. O sea, la ventilación tiene que estar activa todo el tiempo. Si se abren las ventanas, tienen que estar abiertas continuamente. Lógico. O sea, abrir 5 minutos, hombre, sí, ayuda a algo, pero, ¿sabes? Eso no... Claro, lógico. No. Efectivamente, esto es fundamental lo que acaba de decir. También, el otro día, también, sin ser epidemiólogo, pero vamos, somos de ciencias todos, cuando escuché lo de abrirlo 10 minutos entre clase y clase, digo, pero bueno, estamos locos, ¿no? Es decir, no tienen un objeto. Pero es, una vez más, parece como que es por rellenar la plantilla, ¿no? Es decir, para que no digan que no hacemos nada, pero realmente hay que hacer algo que sea eficaz. Pero José Luis, permíteme, dos que te interrumpa. José Luis, el gobierno de España, el ministro y alguien ha contactado contigo para que formes parte del comité de expertos, asesores, apliques tu conocimiento y tu sentido común con lo que estás diciendo aquí en algún protocolo en España. No, conmigo no han contactado. De hecho, si pudiera y si me preguntaran, por supuesto que les ayudaría. La verdad que si tenéis algún contacto, alguien me puede mandar el correo electrónico y yo les escribo. Lo había pensado, pero no les he escrito porque no sabía cómo contactarles.
No sé si... No existía comité de expertos. Si tus opiniones interesarían. Perdóname que te lo digo. Por supuesto que interesan a muchísima gente, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes que cuando se mezcla política y ciencia, a veces es como el agua y el aceite, ¿no? No acaban de llevarse bien. Pero hay una cosa, es que al final pasa lo mismo aquí, ¿eh? No crea que los políticos de aquí casi hacen, hacen que los políticos de allá parezcan excepcionalmente buenos, pero como estamos ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que pasa es que no se dan cuenta que este tipo de medidas, vamos a empezar los colegios, pues es pan para hoy, pandemia para mañana, ¿no? Empezamos. Esa frase la vamos a poner en un cuadro. Buenísima. Es muy buena, muy buena. Bien. Bueno, pero porque es decir, al final, ¿por qué no se pueden hacer las cosas bien? Pues por el virus. ¿Qué hay que hacer? Pues tratar de limitar el virus lo más posible. Entonces es cuando recuperamos la libertad de hacer las cosas. Entonces, empezar los colegios, pues que vamos a tener 2 semanas de colegio y luego una ola mucho más fuerte. Esto no vale la pena. Y los políticos tienen que darse cuenta, no hay elecciones en 2 semanas. Al final la gente les va a evaluar porque cómo han hecho las cosas durante todo el otoño y al final tienen que tener una vista un poco más a largo plazo o a medio plazo y escuchar a los científicos, ¿no? Bien, efectivamente. Te diré como curiosidad que yo seguía y tenía contacto con, no voy a decir ni siquiera de qué universidad americana, pero de la costa este, que era muy crítico con el gobierno y de repente se silenció. Y días después lo vi que estaba en un comité asesorando a no sé quién en un gobierno español, en una de las taifas de estas que tenemos en España, apareció de repente y las críticas ya cesaron. Poderoso caballero, ¿no? Compraron su silencio, vulgarmente hablando. Bueno, oye, una cosa que evidentemente nos llama la atención, ¿no? El famoso botellón. Es decir, los peligros del botellón, yo creo que algunos son muy obvios, ¿no? Pero yo creo que a ti te preocupa de manera especial este tema, ¿no? Es decir, no es ya el tema del alcohol, evidentemente, o cualquier otro tipo de cuestión, sino desde el punto de vista de la transmisión del virus, ¿qué es lo que te inspira el ejercicio de este botellón? Bueno, esto es un desastre, ¿no? Porque ahí ya es que yo lo que digo siempre es que este es un virus, no es un virus muy contagioso, le tenemos que ayudar, se lo tenemos que poner fácil. Entonces, el botellón es ponérselo facilísimo, no me acuerdo ya, ponérselo a bola, no sé si se dice así. Es porque básicamente estamos, por esto de las gotículas, ¿no? Pues sale una gota de saliva de alguien y le da a alguien en la boca y sabemos que así se puede transmitir. Yo pienso que eso no es muy probable, pero se puede transmitir. Entonces, ¿cómo se lo podemos poner fácil? Cogemos una botella, alguien la bebe, se queda la saliva, se la pasas a otra persona. Claro. Entonces es que vamos, si alguien comparte una botella con alguien infectado, yo estaría muy sorprendido si no se contagia. Me parecería un milagro, ¿no? Que no se contagie. Todo eso sin contar, José Luis, digo, es una pregunta, además que una afirmación. Todo eso sin contar que te pasas un cigarrillo cuando no quiero decir un porro. Y además la música muchas veces que están los coches cerca a toda pastilla y que te fuerzan a hablar pues muy alto y eso evidentemente exige ese esfuerzo o produce más bien bueno, lo tuyo, ¿no? Más aerosoles, digo yo. Sí, eso es otra incubadora, pues vamos, ya es una incubadora a lo bestia. Es como si los jóvenes se quisieran contagiar a propósito, pues harían eso que me dices, sí. Es decir, si quisieran contagiar a propósito, venga, hacer botellón, ¿verdad? No se me ocurre, vamos, más que darse besos. O sea, ya sería la única cosa más eficiente, ¿no? Si se empiezan todos a dar besos en círculo. El besuqueo generalizado. Besuqueo salvaje. Sí. José Luis, hay una cosa en este país, no quiero molestarte más, ¿no? Pero tengo una pregunta para lanzarte, la última por mi parte. En este país, pues tenemos la sensación que somos el país que tenemos quizá las medidas más estrictas en cuanto a que tenemos que llevar mascarilla en todos los sitios. A pesar de que las mascarillas pues se llevan mal, se llevan bajadas, la gente le lleva en el codo, en la nariz. Cuando te encuentras a alguien que va sin mascarilla te dice si voy solo, digo bueno, vas solo hasta que te cruzas conmigo, entiéndeme, ¿no? Pero también hay muchas mascarillas falsas, fake, que dicen que protegen pero no protegen. ¿Eso es posible? ¿Que las mascarillas que está utilizando la gente no protege y que sea simplemente un trapo en la boca? Bueno, es posible que no protejan mucho, ¿no? Dependiendo de la calidad del material, pero
una mascarilla, tú en el momento que te pones algo delante de la boca, que es un material, siempre protege algo, aunque sea falsa y no sea lo buena que te dicen, siempre protege algo. Y esto es una física muy básica, ¿no? El aerosol son unas partículas donde ahí está el virus y digamos que son un poco torpes, ¿no? Entonces, cuando salen de tu nariz o salen de tu boca, pues van a una cierta velocidad y si se encuentran en una superficie, pues es bastante factible que se queden allí, ¿no? Entonces, claro, si el material no es el que te dicen, pues a lo mejor en vez de filtrar el 70%, pues filtra el 30%, ¿no? Pero yo creo que si todo el mundo con las mascarillas que tiene las llevase bien puestas, bien ajustadas, que no haya ningún hueco donde se pueda poner el dedo, digamos que cuando respiras se te pegan a la cara y cuando expiras se separa, ¿no? Eso es una señal que el aire está pasando por la tela, ¿no? Entonces yo creo que esto ayudaría mucho. Fíjate lo que me está diciendo ahora mismo un compañero a través de WhatsApp. Dice, como te está escuchando, está viendo la reunión secreta, es un compañero médico, dice, pues aquí, es una ciudad de España, tampoco voy a decir dónde, nos dicen que nosotros y los niños estamos más seguros en el aula que en los parques. Es decir, tú te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. No tiene ni pies ni cabeza. Pero te das cuenta. Ya, pero estos mensajes... te recuerdo, no sé, ¿hace cuánto tiempo que no vienes a España? Si te lo puedo preguntar, si no es indiscreción. Desde Navidad. De Navidad, bien. Quizá hayas visto la televisión española y hayas visto muchísimas cosas que sucedieron en marzo, etcétera, ¿no? Incluso habrás visto cuando nos decían a los españoles que las mascarillas no servían para nada, ¿no? Y que poco menos era... ¿para qué te ibas a poner una mascarilla? Fíjate, perdóname, esto es un sacrilegio decírselo a un experto mundial en aerosoles como tú, realmente, ¿no? Pero el nivel de información o de desinformación o de intoxicación informativa que hemos tenido y que tenemos al día de hoy es brutal. Como he dicho, para los que se acaban de incorporar al programa, en las últimas 48 horas hay un bombardeo, pero un bombardeo de cogiendo con lupa, con pincitas, los únicos artículos científicos que pueden existir acerca de que los niños no enferman, de que los niños están, todo súper positivo a escasos días de comenzar el colegio, José Luis. Sí, es lamentable, hay mucha desinformación, pero... Y parte es, pues, bueno, es la sociedad, los políticos, parte también es la propia OMS. Ahora estaba hablando con un compañero, tengo varios topos en la OMS que me informan de qué pasa y me decía uno de ellos que en la central de la OMS nadie lleva mascarilla. Es que no se lo creen ellos mismos, ¿no? Y la OMS recomienda llevar una mascarilla en interiores solo si no puedes cumplir una distancia de al menos 1 metro. Y ellos no llevan mascarilla y los ves en las ruedas de prensa y tal y cual y como están a más de 1 metro no llevan mascarilla. Es que ellos no se lo creen, ¿sabes? Entonces, claro, esto no ayuda, ¿no? Evidentemente. Recuerdo justamente al enviado especial de la OMS en China, Jerry, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero en muchas de las ocasiones, en muchas de las ruedas de prensa, él mismo no llevaba mascarilla. Es decir, no la utilizaba, cosa que nos llamaba muchísimo la atención. Bueno, yo creo que, no sé, yo, Miquel, yo creo que ha quedado clarísimo. Bueno, aquí habrían 1 millón de preguntas, pero tenemos que dejar para otro día. No te podemos dejar José aquí toda Luis, la no sabes noche. la que has liado. Sí, la que has liado. Nos has dado unos buenos titulares realmente interesantísimos. Sí, dinos. Las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran. Fantástico. Otro titular, ¿verdad? Está bordado. Mira, porque tenemos que hacer una especie de distinción especial de la reunión secreta. Es decir, es que todo lo que estás contando, evidentemente, simpatizamos contigo al 100%. Es decir, es lo que hemos estado diciendo desde el principio. Es decir, yo sé que no os gusta escuchar lo que vais a escuchar. Nos podéis llamar alarmistas, pero el problema es que el virus no sabe que somos alarmistas. El virus se comporta pues como se comporta, punto pelota. Le da igual que sea el colegio, que los niños se queden analfabetos o no, lo que sea. El virus va a lo que va, a infectar. José Luis, si te llama el gobierno para el comité de expertos, por favor di que sí, que te necesitamos. Sí, por supuesto. Bueno, de acuerdo. José Luis, muchísimas gracias y ya nos irás contando lo que sucede en Boulder, en Colorado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un fuerte abrazo y muchísima fuerza como siempre. Muy buenas noches.